El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:47 en la mañana. Gracias. No perdamos la capacidad de asombro, amable audiencia. No la perdamos. No perdamos la capacidad de asombro. Al menos los periodistas no tenemos derecho a perder la capacidad de asombro porque forma parte de nuestro rol. Pero sí hay temas de los que muy poco o nada se habla. Y uno de esos tiene que ver con lo que está pasando en la función electoral. Es vergonzoso lo que ocurre a la interna del CNE, con las acusaciones de unos y de otros. Los unos acusándose con los otros. Casi que sacándose los ojos. Así que no perdamos de vista aquello. Hablemos, amables oyentes y televidentes de economía. Hay que tomar nota de cómo empieza el año y cómo cerró el 2019. Diario Expreso publicaba el día de hoy, fue la nota que dimos lectura. En 2019 se perdieron 116,000 plazas de empleo de calidad. La inestabilidad económica agravó la situación del mercado laboral. El mayor impacto estuvo en la población que aspira a tener un trabajo adecuado. Opinión que vamos a compartir esta mañana con nuestro invitado, el señor economista Víctor Hugo Villacrés Endara, analista económico, docente universitario. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Radio Majestad. ¿Cómo valoramos, cómo analizamos esta cifra que publica Expreso el día de hoy y que es cifra oficial, fue presentada ayer por el INEC, respecto de la pérdida del empleo de calidad del año pasado? Primero, ¿qué es un empleo de calidad y qué significa esto? A ver, es un reflejo de lo que ocurrió en el año 2019. Este fue un año complejo. Cuando hablamos de empleo, nosotros tenemos diversas transformaciones o lo que es igual, diversos conjuntos. Tenemos el empleo adecuado y tenemos el empleo inadecuado. Dentro del empleo adecuado tenemos nuevamente algunas subdivisiones y entonces que más de 100,000 personas, para ser exactos 116,000 personas hayan perdido el empleo, significa que es una variable que en términos económicos no está bajo el control o bajo los objetivos y metas del gobierno. De hecho, si uno revisa actualmente lo que el gobierno viene haciendo, busca o suma esfuerzos con el objetivo de tratar de reducir el déficit fiscal. Es decir, su variable de control, o lo que llamaríamos los economistas, su variable dependiente es todos los esfuerzos para reducir el déficit fiscal, con lo cual pierde control sobre otras variables de carácter real, como puede ser el empleo, como puede ser el crecimiento económico, variables de carácter nominal, como pueden ser inflación, puede ser otro tipo de variables. No obstante, sabemos que en dolarización la inflación ha evolucionado muy poco en los últimos años, es decir, ha cambiado muy poco. De hecho, se habla de una posible inflación negativa, si cabe el término, o un decrecimiento de la inflación en el 2019. Pero ¿qué es importante en términos reales? Primero, este aumento del desempleo, 116,000 nuevos desempleados, el decrecimiento económico, que no dan cuenta solamente las autoridades locales, es decir, no solamente lo dice el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, lo dicen los multilaterales, los organismos internacionales, el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dan cuenta de que el decrecimiento de la economía en el Ecuador para el 2019 estará entre el menos 0,5% y el menos 1%. Los cálculos específicos deberá presentarlos del Banco Central a finales de este primer trimestre del año 2020. Esta cifra que ha sido presentada ayer por el INEC respecto de la calidad del empleo, la pérdida de empleo, es una cifra que ya se esperaba y que de alguna manera tiene mucha relación con los hechos que en la práctica se sintieron en el 2019. Por supuesto, Fabricio, el empleo está completamente relacionado con la producción, con el crecimiento económico, con la dinamización que puede generar el consumo para el crecimiento económico. Entonces, si usted ya venía teniendo algunos antecedentes, ya venía experimentando varios elementos que le hacían pensar que la economía del 2019 no crezca, evidentemente eso se va a reflejar en variables reales, y variables reales para la economía, sin duda alguna, la más importante es el empleo, porque es la capacidad de que la persona salga de la pobreza del modo más digno posible.
Con el empleo usted permite que esa gente consuma, el consumo dinamiza la producción dinamiza el crecimiento económico, es decir, entra en un círculo virtuoso. ¿Cómo generar empleo de calidad? Esa ha sido una de las variables más importantes dentro de los programas económicos de los diferentes gobiernos a nivel mundial. No escatiman políticas tanto dentro del sector público como del sector privado para generar empleo. En el Ecuador vemos que la realidad, al menos para el año 2019, es bastante diferente, y además que no es un tema que solo ocurre en el año 2019. De hecho, usted puede revisar cifras, por ejemplo, de empleo adecuado. En el año 2017 habían 3.400.000 personas con empleo adecuado. Cerramos el 2018 con 3.262.000 personas y cerramos el 2019 con 3.146.000 personas. Es decir, hay una reducción sostenida del nivel de empleo adecuado en la economía ecuatoriana. El empleo adecuado es aquel a través del cual el empleado o el trabajador recibe su remuneración completa, está afiliado a la seguridad social, etcétera, ¿verdad? Tiene todos los beneficios de ley. Y además usted está haciendo una actividad que está relacionada con la profesión que estudió. ¿Cuál es el empleo inadecuado? Aquel en donde usted no tiene la afiliación al IES en muchos casos, o tiene una relación temporal por horas con su empleador, o no está haciendo una actividad para la cual usted estudió. ¿Cuál es la definición de subempleo, en cambio? El subempleo tiene diferentes características. Dentro, el empleo inadecuado puede estar dentro de lo que se conoce como subempleo, pero el subempleo puede tener características diferentes, como por ejemplo que usted esté ganando inclusive mucho menos, o esté dispuesto a ganar mucho menos que lo que podría en condiciones normales, también debido al hecho de que no existen plazas de trabajo, no existen posibilidades de empleo. Hay dentro de la información que ayer emitió el INEC algunos detalles. Quito es la ciudad en donde más se perdieron empleos formales. Eso tiene relación, de hecho, con que Quito es una ciudad que eminentemente concentra mucho de la burocracia, entendido el término burocracia como la gente que trabaja para el sector público. Esto tiene que ver entonces con los despidos en el sector público el año pasado. De hecho, esa es la razón fundamental por la que Quito sea una de las ciudades en donde se concentra la mayor pérdida de empleo. En Guayaquil y Quito también, dice el reporte del INEC, crecieron los empleos precarios, es decir, el subempleo, dentro de la información que se ha generado. Y el Comercio el día de hoy publica que la informalidad aumentó. ¿Qué se entendería por informalidad para el caso de quienes se quedaron sin trabajo? Aquel que tiene que sobrevivir de alguna manera y entonces busca con ingenio alguna nueva posibilidad de trabajo. Voy a poner ejemplos. La gente que ha perdido su empleo y tiene que dedicarse al comercio informal. Tiene que dedicarse a la venta de artículos, puede ser a través de redes sociales, puede ser de manera física. Esa gente está subempleada, pero además no es que solo está subempleada, sino que está buscando la manera de subsistir a través de esto que podría llamarse la venta simplemente de artículos, ¿no? A mí no me parece ningún emprendimiento eso, sino que eso es una necesidad. Por supuesto, pero algunos dicen emprendimiento, ¿eh? Por supuesto, por eso lo dejo entre líneas claramente identificado, que hay una necesidad atrás de eso. Correcto. Con ese panorama, ¿cómo iniciamos el 2020? A ver, el 2020 es un año complicado en materia económica, también lo anuncian los organismos internacionales, al igual que las mismas autoridades a nivel local, aunque las autoridades a nivel local hablan de un crecimiento incipiente, pero crecimiento. No hay un acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, mientras el Ministerio de Finanzas, el viceministro, ha hablado de un crecimiento que estaría un poco entre el 0,3%, me parece, el Banco Central da cuenta que sería del 0,5%, y varios de los organismos internacionales también potencian esa posibilidad de que exista un crecimiento, aunque incipiente y por debajo de la tasa de crecimiento de la población, lo que quiere decir que en términos reales ese no sería un crecimiento. Pero más allá de eso, hay algunos factores que a uno le invitan a pensar si realmente se va a producir este crecimiento. ¿Por qué? Porque normalmente en años electorales el crecimiento no suele ser sostenido, y es más, el fenómeno electoral suele ser un estancamiento del crecimiento en la economía. ¿Por qué? Porque los agentes económicos tienen diferentes proyecciones y expectativas de lo que pueda suceder en el futuro y adaptan esas expectativas a
cómo comportarse, sobre todo a partir del mes de mayo, usted va a notar eso. Por ejemplo, pasó en Argentina, de cara a las elecciones, el comportamiento de los mercados financieros internacionales, los agentes económicos, había muchos temores, claro, luego el mercado se recuperó con las primeras decisiones de Alberto Fernández, pero había muchos temores respecto de la inminente victoria del candidato asociado al kirchnerismo, ¿no? De acuerdo, a partir del mes de mayo usted va a ver cierto estancamiento, por ejemplo. Aquí también va a pasar eso. Por supuesto, porque va a haber cierto estancamiento, por ejemplo, en temas de ejecución presupuestaria en el gobierno, porque la gente va a decir, ¿para qué me arriesgo yo si ya estamos saliendo? Es preferible que lo haga un nuevo funcionario, después va a estar sobre mí el ente de control y van a empezar a juzgar las acciones. Entonces la gente empieza a armar maletas a partir del mes de mayo, eso conforme pasa el tiempo hasta el mes de diciembre se va haciendo más profundo. Entonces, realmente hay pocos meses en los que se puede ejercer gobernabilidad dentro de este año, que yo creo que será hasta el mes de mayo, hablo en términos económicos. Después, más bien, cada cual empieza a alejarse en algunos casos del gobierno, dependiendo de cuáles son los intereses de los actores políticos. Habrá que ver también si el gobierno tiene sus propios intereses políticos, es decir, si tiene su candidato, su candidata a la presidencia de la República. Dicen que el gobierno va a tener un candidato a presidencia. Bueno, eso también va a hacer que genere cálculos políticos a partir del mes de mayo y que las decisiones estén acomodadas en ese sentido. Segundo, acuérdese que quedaron pendientes a partir del mes de diciembre reformas de carácter laboral, tributario, en la misma seguridad social, y este tipo de cosas son reformas profundas que pueden generar reclamos sociales. Entonces hay que ver cómo va a manejar el gobierno esa posibilidad de hacer una reforma en la parte laboral, una reforma en la parte tributaria. La reforma laboral debieron haberla enviado el año pasado, porque la anunciaron en mayo, se presentó allí un acuerdo tripartito entre el gobierno, los empresarios y un sector de los trabajadores sindicalizados, el sector más cercano al gobierno, que es la CUT. Finalmente el año se terminó y nunca enviaron la reforma laboral. Bueno, yo no sé si este año habrá ambiente político como para que envíen la reforma laboral. Usted lo ha dicho, y en ese contexto no solamente juega el ambiente político, sino también el ambiente económico. Es decir, cómo se van a mover estas variables en torno a generar un ambiente, en torno a generar un ecosistema para el crecimiento económico, me resulta bastante difícil de interpretar. Después hay bastante heterogeneidad en el sector empresarial ecuatoriano. ¿Qué le quiero decir? Que también dentro del sector empresarial hay divisiones, que cada cual pugna porque diferentes políticas se implementen. Voy a poner dos ejemplos. En el caso de los importadores, seguramente ellos están pensando en la eliminación del impuesto a la salida de divisas, porque eso les permitiría traer mercadería más barata para que pueda ser adquirida por los ecuatorianos. El caso del sector exportador, en vista de que no se puede devaluar con la moneda nacional, que es el dólar actualmente, lo que estará buscando más bien es que exista una reforma laboral que le permita reducir, entre comillas, sus costos laborales, para de esa manera, nuevamente, entre comillas, ser más competitivos en el extranjero. Les doy estos dos ejemplos simples de balanza comercial porque muestran que los intereses dentro del sector empresarial también son divergentes y que cada cual va a presionar a las autoridades económicas por tratar de que en estos pocos meses que quedan se cumplan con los objetivos que ellos se habían trazado. Eso hace complicado también el crecimiento económico. En ese contexto, ¿qué efecto va a tener en el comportamiento económico del Ecuador en este año la aplicación y en la práctica de la reforma tributaria que entró en vigencia el 1 de enero pasado? Mire, al fin del día usted, si revisa todos los argumentos que se exponen dentro de la reforma tributaria, están más bien aspectos de carácter un poco más trivial en algún sentido, en otros podrían ser aspectos que favorecen, por ejemplo, al sector empresarial, la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, por ejemplo, que les genera más liquidez al sector empresarial, al menos en el corto plazo, y una serie de herramientas que favorecen en cierto sentido al sector empresarial, pero otras que tendrán que materializarse de forma más compleja. Por ejemplo, el cobro de impuestos que se podría producir en la utilización de algunos canales o redes sociales o inclusive algunos mecanismos de recepción tanto de canales de televisión como de sistema de audio, en algunos mecanismos de transporte que existen actualmente como redes dentro de la economía ecuatoriana. Bueno, se habla de que esto también de alguna manera será encaminado hacia fenómenos o hacia temas de tributación. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, es algo que habrá que ver. En todo caso, ahí hay elementos que pueden en algunos casos mitigar
esto que hemos hablado, este escenario, este ecosistema que no va a contribuir al crecimiento económico el próximo año, pero de otro lado también hay otros elementos que habrá que poner en práctica y eso siempre va a resultar complejo. No se olvide otro tema que es fundamental, no hay que olvidar cuál es la meta del gobierno. La meta del gobierno es alcanzar superávit fiscal para el 2021, o al menos eso es lo que consta. ¿Pero está en ese camino o no? Fíjese, yo no entiendo, ahí hay dos temas que son al menos controversiales. Por un lado, existe un tema de subejecución presupuestaria, es decir, si usted revisa las cifras de cómo cerró, por ejemplo, el total de ejecución al 2019, se habla en términos globales de alrededor del 55% de ejecución presupuestaria, es decir, hubo una subejecución. Lo mismo pasó en el 2018, sin embargo, sigue existiendo déficit fiscal. Entonces ahí hay dos elementos que nos invitan a pensar cómo está funcionando la economía de ese lado. Usted tiene un gobierno que ha alcanzado niveles de endeudamiento importantes, sin embargo esos niveles de endeudamiento no se ven reflejados en un crecimiento real de la economía. Eso le iba a preguntar, esos niveles de endeudamiento implica que el gobierno recibió plata de créditos internacionales. ¿Qué se hizo con la plata? ¿Para qué sirvió la plata? Esos son elementos fundamentales que hay que analizar, porque acuérdese. Porque ¿cuál es la inversión pública o cuál es la obra pública del gobierno? ¿Qué proyectos se han traducido en la práctica? Y acuérdese que por principio constitucional y de las leyes en el Ecuador, usted no puede utilizar, esto es importante que la gente sepa, usted no puede utilizar endeudamiento para gasto corriente. Usted si se endeuda tiene que ser para gasto de inversión. Entonces sí es importante ver en dónde está esa inversión. Los datos históricos reflejan que en el gobierno del presidente Correa se emitieron 7.250 millones en bonos de deuda, por ejemplo. En el caso del gobierno del presidente Lenín Moreno se emitió 8.500 millones de dólares en menos bonos. Tiempo. En menos tiempo, evidentemente. Lo uno fue en 20 meses, que llevamos 22 meses. Pero alguien gobierno. va a decir que ese es el resultado de la forma tan precaria como Moreno recibió la economía, porque ese es el argumento. Mi pregunta es, recibieron esa plata, pero ¿qué se hizo con la plata? Mire, usted no sé si ha revisado lo que dice Angela Merkel en uno de sus discursos. Dice, cuando uno asume un gobierno, uno debe saber cuáles son las herramientas para cambiar el rumbo y proponer soluciones. No puede seguir o pasarse el tiempo de gobierno criticando lo que se hizo lo que se hizo en el pasado, lo cual no implica que lo que se hizo en el pasado deje de ser juzgado y deje de ser evaluado por los entes de control. Evidentemente los entes de control tienen su rol, pero un nuevo gobierno, cuando gana las elecciones, tiene que generar resultados para la ciudadanía. Si usted revisa la deuda total, por ejemplo, emitida en el caso de deuda externa, deuda interna y algunos otros rubros, en el caso del presidente Lenín Moreno hablamos de 14.986 millones en lo que llevamos de gobierno, es decir, un poco más de 36, 37, más o menos del 65% del total de lo que sería el gobierno del presidente Moreno. En el caso del expresidente Rafael Correa son 24.544 millones. Solo en deuda externa, para el caso del presidente Moreno son 12.800 millones, para el caso del presidente Correa son 14.400 millones. Algunas cifras que lo que invitan es a pensar y a reflexionar sobre temas que son importantes en términos de economía. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo alcanzar un mayor crecimiento económico? ¿Cómo encaminar o cómo este endeudamiento que ha tenido el gobierno, traducirlo en proyectos de inversión para la ciudadanía, cómo generar más empleo, cómo reducir pobreza? Creo que ahí hay unas grandes metas que deben involucrarnos a todos. Respuesta corta porque se me terminó el tiempo, pero quiero aprovechar una breve reflexión de Víctor Hugo Villacrés en esta mañana, a propósito de la emisión ayer del primer bono social soberano en el mercado internacional por $400 millones para activar créditos hipotecarios. ¿Es una medida adecuada esta? A ver, al fin del día son herramientas de política económica. Usted puede tomar varias de las herramientas. Lo importante va a ser cuáles son los resultados que presenten estas herramientas en el tiempo. Al fin del día, en última instancia, esta es una emisión de bonos. Son $400 millones de más endeudamiento para el Ecuador. Al tener una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, entiendo yo que las condiciones en las que vamos a poder acceder o en las que accedimos a ese crédito van a ser mucho mejores que las que se han accedido a otro tipo de créditos, pero al fin del día esto en algún momento tendrá que pagarse. Entonces, ¿cómo se va a cristalizar esto en inversión para dinamizar uno de los sectores que de hecho se encuentra más deprimidos en la economía ecuatoriana y que no ha levantado cabeza a partir del 2017 probablemente, que es el sector de la construcción?
Es decir, cómo vamos a hacer viviendas de interés prioritario, viviendas de interés social, viviendas de menos de $70,000. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuántas viviendas se van a hacer? ¿En dónde se van a hacer? ¿Cuáles son los planes para que la ciudadanía pueda adquirir esas viviendas? ¿Va a haber algún subsidio desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda? Es decir, per se, lo que nosotros tenemos es un proceso de endeudamiento, pero eso tiene que ir acompañado de toda una política pública que nos permita encaminar y saber si los resultados van a ser positivos o negativos. Correcto. Economista, gracias por el tiempo. A usted. Oiga, usted es hincha de la Liga, ¿no? Por supuesto. Le cuento que está escuchando el demoledor Carlos Tenorio el programa. Muy bien. Así que mándale un saludo para Carlos Tenorio y además para todos los liguistas. ¿No ven? Por eso le pregunto, hincha de la Liga. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Víctor Hugo Villacrés Endara con el análisis económico del día de hoy. Compleja la situación. El tema del empleo, el tema de la pobreza, el tema de la reactivación económica no son datos menores lo que vamos a tener para este 2020. Expectantes del desarrollo de este año. 7:08 en la primera hora.